Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados, congregados en unidad, en la diversidad que somos siendo una universalidad planetaria, toda la humanidad, así como nuestra comunidad y nuestra intimidad en familia, en ese hogar maravilloso, habitado por el Padre Creador, Jesús Salvador y el Espíritu Santo Santificador, la Sagrada Familia, en el reino de los cielos que está en tu corazón. Y allí mismo, en esa familia de Nazaret, Jesús, su Madre María Santísima, siempre Virgen, casta y pura, Reina de los cielos, Reina de la tierra y Reina de nuestros corazones, y su esposo castísimo San José, patrono nuestro, el intercesor de la buena vida y la buena muerte, y que acompaña en la protección del hogar. Esa otra Trinidad. Y la Trinidad que somos siendo en la familia, padre, madre e hijo, o hija, respectivamente, y sucesivamente en número, y que se va ampliando en el hogar, en comunidad y en sociedad. Sigan teniendo ese mismo espíritu que los ha caracterizado. Comunidad, que en gracia de Dios, hoy, 9 de febrero del año 2023, nos congregamos en este inicio del atardecer en campus de la Fundación Cambio Gnosis, hacia una metacognición ambiental, sideral y celestial del orden natural, pero que es igualmente campus de nuestra fundación, Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA-RAM, y en singular, en especial y en espiritual conexión, Fundación Amaya y siempre. En este orden de ideas, pues ya hemos tenido la meditación en profundidad y la respectiva previa en las dos fundaciones, Amaya y ECA-RAM. Y ahora la idea es poner un poco en contexto en el marco de desarrollo de la construcción de base teórica en el sistema ambiental de información, en la generación de conocimiento con todos, seres amados, en contextos. Provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si, o sea, regional, nacional e internacional. Mente, alma y cuerpo conectados allí, para que la inspiración divina, en gracia del Espíritu Santo, acontezca con todos ustedes, sus seres amados, los seres aún no amados, pero que han de ser amados, porque esa es la misión, aunar almas para Cristo, esposas más para el esposo, en la iglesia, María Santísima encarnando allí ese proceso de transformación en este plano terrenal. Todos los carismas administra, gracias, dones y talentos para servir a Dios Padre, según la voluntad del Padre y hacer cumplir el plan divino. Y ahí Cristo, cabeza angular, el arquitecto, para que toda esta construcción de planes de vida a nivel personal, a nivel social, a nivel cultural, realmente tengan significado, tengan sentido, tengan una razón de ser y dar plenitud en libertad, en felicidad
y en paz, que es lo que se espera para tejer planes de vida comunitarios y por tanto planes de desarrollo. En ese orden de ideas, se parte del plan divino, se hace la síntesis de esa conexión mística directa, la singularidad con la totalidad, la criatura con el todo, nosotros humus con el absoluto. Dios en su Santísima Trinidad, la cruz vertical. Y es meditación. Es plenitud en el interior, libertad y felicidad y paz para poder observar, contemplar, vislumbrar el exterior y el discernimiento del Espíritu Santo para poder contrastar ese ser interior con ese ser exterior. En ese abatimiento está Cristo, siempre. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Él hace toda la transformación. Es escucharlo en el silencio, sentirlo, disfrutarlo y que Él haga lo mismo. Así por momentos parezca que no está, que está ausente, que está desentendido, siempre está. Porque ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tanto Jesús como el Padre Creador y el Espíritu Santo Paráclito siempre están allí. Y en ese primer ejercicio de la meditación viene la oración, conversación con quien sabemos nos ama, Santa Teresa de Jesús, comunidad de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Y allí, en esa conversación, siempre escuchar para comprender, para trascender, obviamente ascender al reino de los cielos, eso es el ser siendo de Cristo interior. Y por lo contrario, uno haciendo esa kénosis de crecer en sus egos, desprender todos esos apegos y rejuvenecer esos desasosiegos. En esos dos movimientos va la oración. Escucha de un lado y escucha del otro, para que ya ahí se cierra la cicatriz, la palabra de Dios, acción creadora, fuerza transformadora, espada de doble filo, por una corta y por la otra cicatriza. Jesús viene con el Espíritu Santo, con el fuego, a mover esa agua, esa tierra, ese aire que acontece ahí como elemental en la partícula que somos siendo de humus, minúscula, como empezó el origen en Adán y Eva. Ahí mismo, Génesis capítulo 2 que estamos meditando hoy, en gracia de Dios. Y en ese soplo de vida, cuando insufló por la nariz el Padre Creador, empieza nuevamente el proceso cada vez que reconectamos con Cristo. Es un renacer para crecer y trascender, como se decía. Sanación, sana en la acción, liberación de demonios, de pecados, de culpas, y ahora sí expansión de conciencia cósmica, que son todos esos niveles, personal, colectivo, cultural, a nivel antropológico, que es la familia sagrada de Nazaret conectando la tercera familia, la de la creación Adán y Eva, de donde vienen descendientes la familia Nahuín, Jesús, María y José, entre otros seres amados. Jesús cuando se hizo hombre, encarnando en María Santísima, como divinidad para conectar la humanidad, puente, pontífice entre ambas, por eso hace el doble recorrido, venir para volver, viaje de ida y vuelta.
hace 2023 años, en el proceso del segundo momento. La primera familia, como ya se decía, los primeros padres, de eso habrá mucho que conversar al respecto, desde las diversas culturas que han existido, que existen y que habrán de existir, por tanto de clanes, de grupos, de tribus, que se van asociando, se van articulando, se van congregando en torno a, en nuestro caso, a la fe, o por gracia de la fe, en torno al Dios en Cristo Jesús. Otras culturas hablarán de dioses, otros no hablarán de dioses ni de Dios, sino de adioses, no dioses, contra dioses o autoimponiéndose como dioses. A veces uno se mueve en esos tres vertientes. Nos llamamos creyentes y de pronto somos descreyentes, vamos dejando de creer poco a poco, nos vamos volviendo tibios, nos vamos alejando. Entonces, meditación, oración, el ayuno. Y el ayuno no es sacrificio, no es castigo, flagelación, no, ya Cristo se inmoló en la cruz, se sacrificó, fue flagelado voluntariamente, haciendo la voluntad del Padre, aunque fue tentado, pero no cayó en el pecado, es la diferencia, por eso es sumo pontífice, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y eso ya lo ubica en todo ese escenario de ayuno, liberarse, vivir bien, ser siendo y hacer el bien, y generar bienaventuranza. Él es el que es el mismo evangelio, vivo, activo y proactivo. Con esta maravillosa introducción está la evangelización ambiental del orden natural. Corresponde a la Fundación Amaya estrictamente y le sigue en su orden la bautismación. Creer, el credo de nuestra religión católica, en Dios Padre Creador, en Jesucristo su sanador y el Espíritu Santo santificador, en María Santísima, siempre virgen casta y pura, en humildad, obediencia y pobreza. Por eso la primera apóstol que recibe la legua del Espíritu Santo. Y ahí, en ese apostolado, en ese discipulado, maestra, reina de la sabiduría y administradora en justicia de los carismas, como ya se decía, se repliega también en las creencias para establecer la cátedra mística de la Santa Iglesia. Santos, mártires, protomártires, el arcángel Gabriel, San Rafael, San Miguel, respectivamente para la fecundidad, para la salud y como guardia espiritual de vigilar entre esa brecha entre el bien y el mal, el enemigo de Dios frente a Dios, que es todo amor, misericordia y justicia, y el patán ahí poniéndolos a patanear de un lado para otro. Toda esa administración está en la iglesia, por la Madre de Dios, la Madre de Jesús, la Madre nuestra. Se decía que el martirio aquí es ser evangelizador, un evangelio a la manera de Cristo, como San Pablo nuestro hermano, que oramos por ellos, de Turquía, la Siria, que andan con el terremoto, que andan sufriendo en nuestras comunidades, se han ido menguando, ya por causas naturales, que quizá también sean causas antrópicas por esas construcciones, edificaciones, imposiciones, por un orden económico, político y social que pueden causar daño, muertes y lesiones. Oramos también por ellos. Y los que ya han ascendido, pues están ascendiendo en este momento porque esas réplicas son sucesivas, son movimientos de tierra, constante evolución de la tierra, antes del ser humano, ahora con el ser humano y quizá después sin el ser humano.
pero van teniendo según su estructura en profundidades de la Tierra, sus dinámicas, el magma, continuo movimiento de masa candente a temperaturas infernales, entre comillas, monstruosas, el leviatán, y eso se va reflejando en la superficie y llega a la atmósfera, conecta ya con los otros astros, planetas, constelaciones, la galaxia, todo eso está conectado, todo y las partes, sus interacciones. Entonces, en esa oración plena, además de las persecuciones que tienen nuestros hermanos, seres amados, almas, esposas de Cristo, consagrados, de vida contemplativa, de vida pastoral, de vida apostólica, evangelizadora y promotora de la iglesia. Hoy que es el Día de las Misiones, particular, laicos como todos nosotros, gracias a Dios, de la orden de los carmelitas descalzos, además de los franciscanos, además de los benedictinos, diferentes órdenes, a las órdenes de su servidor, amigo y hermano, y quienes se vayan congregando y ya se han ido congregando, la familia carnal, la familia fraternal, la familia espiritual, empieza en casa, en el hogar, sigue en el habituar labores, o sea, en el laborar, y sigue ahí en el descansar, contemplar, disfrutar, que es la vida social. 3 tejidos maravillosos, para empezar. Así entonces está la vida sacramental, bautismación, en la común unión, en la Eucaristía, comulgar a Cristo, sentirlo en el corazón y ponerlo a latir ahí junto al corazón, que eso es lo que va a conectar. Conectó a Adán y Eva a través del corazón. Esa es la interpretación que se hace en gracia del Espíritu Santo, sacar de la costilla, se dice allí, carne para poner a Eva, o que naciera Eva o surgiera la mujer, compañía. Y ahí va definiendo en la antropología, conforme fue la antropología sagrada en Jesús, María y José, nueva familia que ha de estar llegando. Se dice por Adán y Eva, Caín y Abel, y en fin, sigue. Pero también acá nosotros, a llegar a esta época, padre, madre e hija, en unidad, en la diversidad, para la universalidad del ser ambiental. Entonces la comunión, y es la confesión, la conversión permanente. Conciencia plena, conexión con la divinidad, conexión con la humanidad toda, hasta donde le alcancen las redes sociales en la meditación. Empiece con las familias de la familia, que si se unen esposo y esposa, aún estén en unión libre o no estén unidos cristianamente, alma y cuerpo, como habría de hacer también, porque genéticamente, neméticamente y energéticamente, es decir, por herencia biológica, por herencia memotécnica o de la memoria activa, conciencia cósmica, o por conexión energética, vínculos espirituales, ánimas. Todos esos seres entran allí, aún en la cópula metafísica, como se dice ahí en los gnósticos, que muchos son ateos, muchos no son cristianos, otros a su manera, anteponiendo otros dioses, otras formas, otras prácticas de generación del conocimiento y por tanto de sistemas de información. Y de ahí mismo tomar otras revelaciones, otra inspiración, otras manifestaciones que les harán brujos o demonios o otros espíritus. Desde ahí leídos como arrianos, como paganos, como mundanos. ¿Qué es lo que pasa con esta mujer cananea? Que refiere en el Evangelio de San Marcos. La sanación que Jesús hace de un demonio, expulsando un demonio de su hija a petición de ella, oración de intercesión. Entonces hay una triangulación maravillosa. Mire cómo en cuerpo ajeno, como se diría, por una intercesión de su madre para liberar un espíritu a la distancia, físicamente, pero conectado en alma, mente y cuerpo, obra Jesús como Hijo de Dios
como Espíritu Santo y como mismo Maestro, Profeta y Sacerdote, siendo omnisciente, omnipresente, omnipotente, para triangular allí con ese ser. Conecta con la hija, conecta con la madre, conecta con la comunidad que está ahí testigo, apóstoles, discípulos y otros. Y Él está en el centro, triangulando. Esa es la cristificación, la cristianización. El Cristo interior, el Cristo exterior y el Cristo entre nosotros, con nosotros, Emmanuel. Y sigue haciendo lo mismo después de 2023 años, porque Jesús está vivo, activo, proactivo, por eso la comunión. Testimonio de Él mismo, el Evangelio, testigo. Frente a Él no hay comparación, ni humana, ni metafísica, ni infrahumana, nada. Ok, y ahí está esa primera conversión, quienes van en primer proceso de santificación, ya hacen ese reconocimiento, ese compromiso de que habitan demonios interiores, hay pecados y culpas, Él los sana, que es el pasado, y se entrega en manos de Jesús, y se entrega en manos del Padre Proveedor, lo que llamamos futuro. Y ese eterno presente es el Espíritu Santo actuando en el amor, la misericordia y la justicia divina, que es santificación. Porque Dios ha amado a todas sus criaturas, nos ama y nos amará. Y esa plenitud de libertad en Dios, de paz en Dios, de felicidad en Dios, es para siempre. Y ya se firmó cuando se hizo la antigua alianza de Moisés con Jesús en la nueva alianza, y vendrá después para la segunda venida Jesús, que sería el tercer momento, maravilloso. No es historia pasada, porque se diga Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no, es porque lo parte Cristo para hacer esa tercera venida, tercer movimiento de espirales. Tengamos muy en cuenta eso, porque eso va en la prefiguración que la Sagrada Familia hizo de todo este proceso, en la creación, crear la humanidad, y en la tercera venida, que en una humanidad encarna al Cristo para hacer esa reconciliación, esa restauración de tejidos, esa santificación que es volver allá al reino de los cielos, al Edén, de donde venían nuestros primeros padres, y que ya se estaba destruyendo. Se está tomando el rumbo contrario, porque está hablando el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, la serpiente, que en desobediencia, en soberbia espiritual, intelectual, emocional, en todos los pecados capitales reinando en él, le declaró la guerra a Dios, se fue contra Dios y empezó a creerse Dios y perdió. Por eso fue expulsado. Entonces, mis seres amados, ahí está el tercer ciclo. Entonces, en la conversión, los que ya están en la santificación, los que estamos en proceso, bendito sea mi Dios, haciendo todos estos trabajos, todos estos ejercicios, consagrando nuestros sentir, pensar y actuar, nuestro ser, vida y obra, y por nuestras obras, hechos y acciones, a Dios, a nuestro Padre Creador, a nuestro Jesús Sanador y a nuestro Espíritu Santo Santificador. Y entonces esa conversión lleva a hacer esa conciencia plena, qué, cómo y por qué fueron esas causas, medios y efectos que me hicieron daños a otros y habrán de ser daños a otros. Y asumir el compromiso en lo posible, lo que se decía en la primera tríada, meditación, oración, ayuno, acción, para acompañar a Cristo en esa transformación, poniendo de su parte, asumiendo un compromiso, no volverlo a hacer, hacerlo con ya conciencia plena, prefigurando en lo posible, pidiendo la gracia del Espíritu Santo, un cónclave, para siempre, antes de tomar las decisiones, hacer las valoraciones respectivas, los estudios. Y con base en eso, ya se determinan esos compromisos, la responsabilidad que se asume. Y la responsabilidad implica vía, voluntad propia en la voluntad divina.
inteligencia, como se decía en el Espíritu Santo, que gobierne la inteligencia humana, propia y de todo el colectivo, todos seres amados. Y la actitud personal, colectiva, cultural, en orden natural. Ahí está la síntesis de ese segundo movimiento y viene la misericordia, la caridad, que es la acción creadora con Cristo, espiritual, mental y emocionalmente conectados como materia, pero pensando que es desprender la materia, desapegarnos del orgánico, irnos liberando de lo terreno para ascender con Cristo. Y ese trabajo es el que empezaremos Dios mediante a partir de la palabra de hoy, que nos deja 3 enseñanzas fundamentales, como se decía ahorita. Invito amorosamente a cruzar Fundación Amayá, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y Fundación Cambio Gnosis, porque ahí están los 3 ejercicios. La evangelización ambiental del orden natural. Segundo, la educación, cultura y formación, y ahí se refiere a Fundación Amayá, esencialmente, y se repliega sobre las otras porque es punto de partida. Si todo no se hace en Cristo, por Cristo y para Cristo, dar gloria a Dios Padre, con la gracia del Espíritu Santo, en la gran familia no está haciendo nada. Entonces ya toda la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, de una conexión planetaria, de una transformación del ser, trascendencia del ser, es con la Escuela de la Conciencia Ambiental Fundación. Y ahí sale toda la teoría, el método y la práctica, la praxis, porque ya es con nuestra fe, con la base axiológica, la cátedra mística de la Iglesia, que está en Jesús, maestro, profeta y sacerdote, según el rito de Melquisedec, ahí, para poder hablar de eso. Y finalmente, que es cambio gnosis, se tejen por ahora en el Seminario Ambiental del Orden Natural, la investigación, acción, visión ambiental, y en perspectiva del Congreso Iberoamericano de Ética, Ciencia, Educación, que para nosotros es ética, moral y proféticamente, la vinculación ya. Y aclarando que en esa profundización de Eka Ram está la investigación del orden natural, está la cátedra de la conciencia ambiental y está la construcción del referente del orden natural, sistema de gestión natural del orden natural. Aquí en Amaya, en Cambio Gnosis, es Sion, Seminario Ambiental del Orden Natural, trabajando en la perspectiva del nuevo Sion, la nueva Jerusalén, que se viene replegando desde Amaya. Entonces, en síntesis, esa tríada es vinculante. Son 3 conjugaciones armónicas, pero ya en el amor, una armonización de 3 conjugaciones, las que son 11 puntos. Pregunta por el ser, pregunta por la realidad, entre ciernes, ensoñación, imaginación, proposición, 1. 2. Percepción, experienciación ambiental, significación ambiental. Y 3. El arquetipo, la configuración natural, la configuración social y la configuración cultural, en 3 sintonías para cada fundación, Amaya, Eka Ram y Cambio Gnosis. En la primera es en Dios, la significación es en Dios, o sea, todo eso es en la fe, cristianamente, alma y cuerpo. En la Escuela de la Conciencia Ambiental empieza a ser ambiental, sideral, y vamos a ver hasta dónde llegamos en lo celestial con la ayuda de lo primero, con la vinculación de lo primero. Siempre presente Cristo, interior, exterior y triangulando. Y en Cambio Gnosis se empieza con lo que ya se viene trabajando en territorio.
en provincia del Cartama, territorio de Yala y en el mundo, con los diferentes recorridos, movimientos, trayectos que ya se han establecido. Educación en salud ambiental para el orden natural. Todos los escenarios se van entretejiendo allí y ahí están las tres referencias. Laudato Si, licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra y Geopoéticas del Habitar, contrastado contra el movimiento más del Patán, que es desarrollo, progreso, desarrollo sostenible y esas cosas. Dejamos allí, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.